la importancia de la interpretación bíblica. Leo en Lucas 11:52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Los intérpretes de la ley, pues eran aquellos que se dedicaban a transcribir la ley e incluso a interpretarla. Hay veces hacían algunas anotaciones acerca de lo que entendían de la ley e incluso se creaban doctrinas con base a esa interpretación y después se escribió en un libro que después le llamaron el Talmud. Sin embargo, aquí Jesús está declarando que sus interpretaciones no eran las correctas, no eran las adecuadas. De manera que dice que habían quitado la llave de la ciencia, o sea, la llave del conocimiento. O sea, enturbiaron, quitaron, la llave no sirve para entrar en una puerta. Entonces, hay puertas que tienen su llave o que se les deja la llave ahí para que todo aquel que llega pueda girar la llave y poder entrar. Pero si se quita la llave, pues entonces ya quién va a poder entrar. Entonces, la llave, pues aquí nos lo manifiesta que la tienen los intérpretes. Jesucristo una ocasión le dijo a Pedro que le daba las llaves del reino. Y no propiamente le dio una llave física, sino que en otras palabras, te doy el conocimiento y la unción para que tú puedas abrir la puerta y hacer que otros pasen. Ya se entiende. Entonces, ahí está la llave. El del conocimiento, del entender qué es lo que tiene que hacer una persona y cuándo puede pasar y quién debe pasar. Entonces, vemos acá la importancia de la interpretación. Para poder ilustrar esto, les comento lo siguiente. El domingo pasado fui a la sierra de Oaxaca porque murió el papá de uno de mis amigos, un hermano y amigo en Cristo, pues. Y llegamos allá a ese lugar como a las 10:30 de la noche. Entonces, pues como es un pueblito, pues ya no hay gente afuera, no hay ningún negocio abierto, obviamente. Y pues sí hay casas, hay luces, pero pues no se encuentra nadie. El caso es de que llegamos hasta el centro. Y bueno, para empezar no hay señal de Movistar que nosotros tenemos. Entonces, pues se perdió la señal del GPS y no podíamos llegar al lugar donde teníamos que llegar. Solamente llegamos al centro. Y de ahí llegó después una camioneta de transporte público, de las que usan allá, y estaba una pareja ahí. Entonces ya nos acercamos y ellos como así que recelosos, pero bueno, ya les preguntamos que dónde vivían las personas que buscábamos. Y ya nos dijo, no, pues es que es del otro lado y pues aquí hay una calle que las lleva, pero ahorita están pavimentando, no pueden cruzar. Regrésense y 1, 2, a la segunda o tercera entrada y ahí está una escuela y entran. Y pues ya más o menos le entendíamos, ¿no? Y bájense y se van. Regresamos, ya entramos y ya bajamos esa calle que nos dijo y llegamos a un punto donde precisamente llega y está un templo, que es el templo de los peregrinos, y hay una calle hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y pues ¿para dónde? Entonces pues nos fuimos hacia la izquierda. Bueno, mi esposa decía que a la izquierda y pues yo como que quería a la derecha, pero digo, pues no, creo que vamos a ver aquí a la izquierda. Y nos fuimos a la izquierda, pero con esa duda que tenía, vimos que estaba una tiendita con la luz prendida. Y le digo, toca, y pregunta, sirve de que hasta compramos algo, ¿no? Y ya tocó y tocamos mucho, pero no salía nadie. Y ya que íbamos casi arrancando, ya por ahí ya se movió algo y regresó mi esposa. Ya le preguntamos. Dice, no, pues no es para acá. Dice, regrésense, dice. Y dice, ahí del templo de los peregrinos, o sea, dice del templo, digo, sí, del templo.
dice, bueno, le dijo a mi esposa, váyanse derecho, es derecho, dice, y no bajen, suban. Bueno, yo también después bajé, ya también nos explicó. Y pues subiendo, pues, o sea, yo lo entendí, ¿no? Pues es donde vinimos. Entonces, pues subiendo, pues vamos a dar al mismo lugar a donde veníamos. Y le digo, pero entonces ahí del templo le digo, tenemos que subir. No, ustedes váyanse derecho, no bajen, váyanse derecho, no bajen, o sea, y digo, bueno, pues vámonos. Y nos fuimos. Entonces, llegando ahí al templo, pues obviamente ya no subimos como para donde veníamos, sino que nos fuimos en la otra calle que no habíamos pasado. Entonces nos fuimos y pues yo me seguí, según yo, toda la calle. Ajá, y pues llegamos a un lugar donde llegamos ya a una casa, ya no continuaba la calle. Y pues es un lugar de montañas, barrancos, eso, ¿no? Entonces llegamos a un lugar donde estaba una casa y bueno, doblaba hacia la izquierda, pero se veía como un callejón nada más. Pero bueno, me metí y más adentro, pues se veía que ya terminaba la calle. Pues se nos acabó la calle, no llegamos al lugar. Entonces regresamos ahí a ese lugar y otra vez, ¿no? Tratando de encontrarle el sentido de lo que nos había dicho la persona, una señora. Y otra vez vamos y otra vez me fui, pero bueno, regresamos porque yo tenía duda, digo, a lo mejor no vi bien la calle, si es que realmente terminaba o nada más pensé que terminaba, y entonces volví a regresar. Y me bajé, caminé y no, pues sí, llegaba exactamente una cochera, estaba un carro y pues ya no había paso. Pues ya digo, ya. Regresamos y encontramos a una familia que iban ahí, que precisamente venían del velorio. Y ya le preguntamos y nos dijo casi lo mismo. Es derecho, es derecho. Digo, pero yo había visto una entrada así, se veía pequeña, una entrada como a una casa. Y dice, es derecho. Digo, es la entrada que se ve aquí, ahí más adelante. Digo, esa pequeña, dice, sí. Dice, no vayan a bajar, es derecho. O sea, lo mismo que nos dijo la señora, pero ya nos lo explicó. O sea, ya después de haber pasado por ahí, ya le capté más. Digo, entonces sí es una casa de 3 pisos, y ahí entran. Ok. Entonces ya nos fuimos y ya entramos no, pues era una calle. Nada más que la entrada estaba estrecha, no se veía, o sea, se veía más grande la que bajaba. Entonces uno se va con la finta de que, pues sigue uno la más grande siempre, ¿no? Y ya nos fuimos, bueno, pues sí llegamos al lugar, pues estaba adelante. Ajá. Llegamos. Me di cuenta de la importancia de la interpretación. La señora nos quiso comunicar bien, tenía la intención, de hecho hasta le decía a su esposo, pues vamos a dejarlo. Y el esposo, no, pues sí llega, ¿no? Bueno, entonces ella tenía toda la intención de darnos la información correcta. Y nosotros queríamos llegar a ese lugar. El problema es que no pude entender lo que ella me quería decir. Ni ella pudo explicarme todo lo que en su mente estaba. Y una cosa es lo que la persona piensa cuando te dice, otra cosa es a la que le dices está pensando de acuerdo a lo que tú le estás diciendo. Es muy importante la interpretación. Y entonces me vino a la mente que así muchas veces sucede en lo espiritual. ¿Cuántas personas están caminando y aparentemente están caminando rumbo a la eternidad, al cielo, con Cristo? Pero realmente cuando lleguen a despertar se van a encontrar con una calle sin salida. Se van a encontrar que se acabó y que no llegaron al lugar donde pensaban que iban a llegar. ¿Y sabes cuál es el problema? Muchas veces es la interpretación. Por eso es bien importante el poder interpretar bien, el poder interpretar correctamente la Escritura. Y de ahí viene esto, la importancia de la interpretación bíblica. ¿Qué es interpretar? Definiciones que son análogas: dar o atribuir a algo un significado determinado. Interpretar, dar o atribuir a algo un significado determinado. Así cuando se encuentran jeroglíficos o objetos, construcciones antiguas,
pues interpretan, pues creo que era un adoratorio, ¿no? Pues creo que era no sé, un altar, o etcétera, ¿no? Otra, explicar o aclarar el significado de algo. Explicar o aclarar el significado de algo, especialmente un texto que está un poco claro. Se aplica directamente a la escritura. Leemos algo y ¿qué es lo que entendemos? Eso es interpretar. Y precisamente lo que hace ahora un predicador, como en mi caso, pues es eso. Interpretamos para poder entender lo que Dios nos quiere comunicar. Para que con base a ese mensaje que Dios nos ha dejado plasmado en la Escritura, pues nosotros podamos seguir las instrucciones y llegar al lugar que deseamos llegar. Muy importante es la interpretación. Traducir algo de una lengua a otra. Traducir algo de una lengua a otra. Se da esto cuando alguien, hablando de una lengua, está hablando con un público o otra persona que no habla la misma lengua, entonces hay un intérprete. Y él entonces escucha lo que dice y se lo interpreta, se lo traduce y luego regresa, etcétera. Entonces todo eso, pues todo eso se dan cuenta es lo mismo, es interpretar, es hablar, es llevar un mensaje de un lugar a otro o explicar algo que no se entiende bien aquí, darle un significado, etcétera. Y eso es precisamente lo que se hace con la palabra de Dios, que lo que Dios ha dejado. Y entonces interviene esto que llamamos interpretación. Y es muy importante porque con una mala interpretación podemos llegar, como ya les decía, a una calle cerrada o un barranco y no llegaríamos al lugar. Pero si tenemos una buena interpretación y obedecemos y seguimos las instrucciones, de seguro que vamos a llegar al lugar. ¿Cuán importante es esto? Ajá. Entonces, ¿cómo interviene la interpretación? Bueno, pues aquí, con esta ilustración, quiero explicar cómo interviene la interpretación. Esto ahí representa a Dios. Dios, Él se quiere comunicar con el hombre. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Pues Él ha hablado a profetas y a sus apóstoles, ya en la persona de Jesús. Y ellos nos han dejado las escrituras. Ellos, ya sea de profetas que escribieron lo que Dios les habló, o los apóstoles que escribieron lo que escucharon de Jesús y vieron de Jesús. Y están las escrituras originales, los cánones, que están en las lenguas originales que son hebreo y griego. Hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. De allí, pues vienen escribas, intérpretes y doctores de la ley y traductores que agarran estos originales y lo interpretan ya a la lengua de cada uno. De todas las lenguas que hay en el mundo, bueno, pues se han agarrado estos originales y las han interpretado. Las más antiguas pues son al latín, que era el idioma del Imperio Romano, y pues tuvieron que traducirlas primero al latín y luego ya se fue traduciendo a los distintos idiomas, el alemán, el inglés, el español, etcétera, y ahora pues ya hasta los dialectos están traduciendo las escrituras. Incluso a muchos traductores hasta les costó la vida el poder traducir de las originales a las lenguas de los pueblos. De allí pues se crean distintas versiones. Ya incluso de una misma lengua pues se crean distintas versiones, distintos traductores que cada uno pues obviamente lo interpreta a como él cree que debe ser mejor y lo plasma, y pues vemos las versiones y pues hay cosas bien parecidas, bien idénticas, hay otras cosas que discrepan, etcétera. Pues entra ahí pues esto de que hay distintas versiones, incluso distintas presentaciones de la Biblia. Y luego de ahí vienen los predicadores, los evangelistas, pastores, predicadores y maestros, que agarramos estas versiones de la Biblia y le decimos al pueblo lo que Dios quiso decir. Obviamente, la gran mayoría de los predicadores pues no tenemos acceso a los originales. Y es más, yo aunque tuviera acceso, pues yo no entiendo el idioma hebreo. El griego, pues algunas palabras
las puedo leer, pero de ahí no entiendo, pues entonces, pues obviamente, ¿para qué me voy a los originales? Pues me voy a las versiones que ya están en nuestro idioma, me explico. Entonces, pues los predicadores partimos de aquí, de estas distintas versiones, e interpretamos nuevamente. Y luego de ahí ya viene el congregante normal que escucha y el que tiene que seguir las instrucciones. Ante todo este camino que tiene que seguir la palabra de Dios, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues mucha vulnerabilidad. El mensaje, por lo tanto, ¿es vulnerable o no? Pues de manera natural, sí. El mensaje es vulnerable. Es como cuando una mercancía la tienes que traer, por ejemplo, desde, no sé, desde Veracruz o qué sé yo, y pues viene obviamente en carretera, viene el movimiento, los golpes, y luego lo pasan de un camión a otro, y luego llega a la central de abastos, y luego llegan ahí los comerciantes y también compran y echan a su camioneta y luego la aplastan. O sea, me explico, sufre muchas. Pues se deteriora, vamos, la mercancía. Bueno, pues algo parecido sucede con la palabra de Dios. Pasa de uno a otro, de otro a otro. Pues obviamente lo natural es que pudiera llegarnos algo que poco o nada tiene que ver con lo original o con lo que Dios quiso decir. Ajá. Esa es la realidad y eso es lo natural. Ante esto muchas personas, ¿qué es lo que dicen? No, pues creerle a ese libro, la Biblia, pues es como tomarte una pastilla que ni siquiera tiene el nombre, ni siquiera ¿cómo le llaman? La sustancia activa, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo te vas a tomar algo así? Bueno, la diferencia es que Dios es el Dios vivo. Y si bien es cierto que no lo podemos ver, con todo eso Él es el Dios vivo, Él vive, Él es real, y Él ha prometido que Él va a cuidar de su mensaje, de su palabra, de manera que nos llegue completo, nos llegue sano y que nosotros debemos confiar en ello. Sí. Si tú quieres, si alguien nos dijera, pero pues tú cómo lo puedes saber, cómo lo puedes demostrar. Bueno, hay ciertas evidencias, etcétera, pero así, pues algo demostrable, bueno, pues obviamente, si ustedes quieren, no lo tenemos. Entra ahí nuestra fe, ¿sí? Alguien te pudiera decir, no, pues es que es tu fe. Pues sí, es mi fe. ¿Por qué? Porque creo en Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es real y de que Él va a cuidar su mensaje. Si ustedes quieren, hasta nuestro mismo sentido común nos dice, ¿no? Si Dios es bueno y si Dios te manda que creas en la Biblia, en la palabra que está registrada, la palabra de Dios que está registrada en la Biblia, lo natural que es que Dios cuide su mensaje. Es lo natural. Y ahí entra nuestra fe. A final de cuentas, Dios encerró todo o sustentó todo por la fe. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. No dice ahí el hombre, el justo va a vivir por su erudición. No, no es por su erudición. Digo, es bueno investigar, es bueno documentarse, es bueno, pero no vamos a vivir por eso. El justo va a vivir por su fe. Ok, entonces sí, es nuestra fe. Que Dios ha dejado un mensaje y que a pesar de que ha pasado por distintos siglos y por distintas manos, que podemos pensar que Dios nos puede dar la interpretación correcta y el mensaje correcto. ¿Estamos? Entonces, ¿el mensaje es vulnerable? De manera natural, sí. ¿Ok? Por lo cual entonces se requiere la intervención divina. Pero pues Dios nos ha garantizado de que nosotros podemos confiar en lo que dice su palabra, ya por los profetas o ya por los apóstoles, y es lo que vamos a estar viendo. Entonces, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Fíjense, lo escribe el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que vivió alrededor de 1450 años o 1500 años antes, pero después de que Dios dio la ley, dio la ley a Moisés. Estaba el apóstol Pedro y después de muchos siglos, por ejemplo, alrededor de 800, 900, 700 años después de que muchos de los profetas hablaron, por ejemplo, el profeta Isaías,
el profeta Jeremías, 500 años después de que habló el profeta Jeremías, y que sus palabras quedaron registradas. El apóstol Pedro él asegura, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuevamente aquí el apóstol Pedro nos está garantizando que tenemos una palabra profética, una palabra de Dios que es segura y que bien haremos nosotros en ponerle atención. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que no es lo que yo quiero entender, no, es lo que Dios me quiere decir. Porque es lo que realmente sirve, porque interpretaciones privadas puede haber, pero si no es lo que me quiso decir Dios, pues entonces de poco me va a servir o de nada. Ajá. Entonces, no es a como yo lo quiero interpretar, sino es lo que Dios quiso decir. Porque de nada sirve. En el ejemplo que te puse, la señora nos dijo una cosa, pero yo lo interpreté, bueno, dijo que no subiéramos, y que no bajáramos, sino que nos fuéramos derecho. En nuestro lenguaje, ahí en mi pueblo, pues, cuando decimos derecho, vete derecho, estamos diciendo que se guíe por ese camino y no importa si da curvas. O sea, el derecho, así yo lo entiendo cuando nos referimos en el lenguaje, es síguete este camino y no te salgas a otros caminos secundarios. Pero ella no, ella se dijo derecho, o sea, al mismo nivel. Al mismo nivel, no suban ni bajen. O sea, después ya analizando eso, tenía razón. Ella tenía razón, pero yo en el momento no lo pude interpretar. Yo lo interpreté a mi manera y me fue mal. Yo lo interpreté a mi manera y no llegué al lugar donde quería llegar. ¿Por qué? Porque no interpreté a como ella me quería decir. Yo lo interpreté a mi manera. Así también, no es interpretación privada, sino es a como Dios lo quiere decir. Si no lo interpretamos a como Dios lo quiere decir, pues entonces vamos a llegar a otro lado, pero no al cielo, no con Cristo. Si ya se entiende. Esto es pues de vida o muerte. Ajá. En el ejemplo que te puse, pues no pasó de que perdimos alrededor de unos 40 minutos ahí dando vueltas y perdidos y en la noche y sin preguntarle a muchas personas. Pero imagínate en la eternidad, ya no se puede regresar. Y dice, me equivoqué, voy a regresar otra vez a leer mi Biblia. No podemos ahí darnos ese lujo. O entendemos bien o interpretamos bien, o quién sabe dónde vamos a dar. Sí estamos entendiendo. Es muy importante pues que nosotros interpretemos bien. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ajá. O sea, no fue que los hombres, Dios, háblanos. No, Dios él quiso hablarle al hombre. Y él mandaba hombres. Es más, los hombres a veces ni querían. Y Dios le decía, ve, yo te mando. Y los hombres obedecían. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. El ejemplo extremo lo tenemos con Jonás. Dios quería llevarles un mensaje a los ninivitas y agarró a Jonás, ve y diles, y se fue, se escapó, ya se arrepintió, perdóname Señor, ahora sí voy, ok, ve, ¿sí? Y fue, aunque regañadientes fue, y ya, ellos se convirtieron porque es por voluntad de Dios, ¿sí? La palabra, la profecía, no es porque el hombre quiera, sino es porque Dios manda. Y así está escrita. Nos garantiza entonces que pues es lo que Dios quiere dar a conocer. No fue porque Isaías o Jeremías o los profetas o Moisés incluso. Moisés también se negaba. Señor, pero yo soy tartamudo, yo no voy a poder hacerlo. Ve porque yo te mando. Entonces, la profecía vino por voluntad divina, no por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les puso lo que tenían que decir y bueno, quedó registrado lo que ellos tenían que decir. A veces ni entendían bien los profetas y no tenían por qué entenderlo. Simplemente era el mensaje que tenían que llevar. ¿Sí? Simplemente ve y di esto, habla esto, y aunque el profeta no entendía muy bien, pero él tenía que hacerlo y tenía que
que decirlo, etcétera. Y así vino la profecía. Entonces, pues vemos aquí la mano de Dios. Dios ha querido que llegue su palabra y su verdad de esta manera. Como lo he dicho otras veces, a Dios nada le costaba a Él hacerse ver en todo el universo, en todo el mundo. Como el sol, ¿verdad? Que lo vemos aquí y lo vemos muy lejos de aquí. Tanto al norte, por ejemplo, en Canadá lo están viendo, o al sur también, en Brasil lo están viendo. Y estamos muy lejos. Dios pudo haberlo hecho así. Es más, del otro lado del mundo también al mismo tiempo pudo hacerse ver y hablar. Dios no lo quiso hacer así. Dios lo quiso hacer por medio de profetas y después de apóstoles, para que nos llegue la palabra, bueno, a través de la escritura que ellos registraron. ¿Okay? También tenemos en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ya los otros años, los otros siglos, Él habló por medio de profetas, empezando desde Moisés y luego los profetas que le siguieron, como ya lo mencionaba. Ahí se nos menciona, por ejemplo, el profeta Gad, el profeta Natán en los tiempos de David, el profeta Elías, el profeta Elías, Jeremías, Abdías, Habacuc, etcétera. Malaquías, terminando con Malaquías, Sofonías, etcétera. Todos los profetas hablaron de parte de Dios. Pero en estos días, escribe el apóstol aquí de Hebreos, en estos días Dios nos ha hablado directamente por su Hijo. ¿Qué es su Hijo? Pues la manifestación corporal, carnal de Dios. ¿Sí? Ya no por profeta, ahora por Él mismo, su manifestación corporal. Él nos habló y nos ha hablado, nos ha mostrado, pues. Por eso Jesucristo, él añadía: mi palabra es vida, es espíritu, es verdad. Y aquel que escuche mi palabra, aquel que la guarde, él va a vivir eternamente. Jesucristo, a diferencia de los profetas, que ellos decían: así dice Jehová en cuya presencia estoy, y hablaba. No, Jesucristo dice: tú guardas mi palabra, tú la vas a ver. O sea, no la palabra de Dios, no, mi palabra. Sí, porque Él era Dios, Jesús. Y bueno, pues sus apóstoles, ellos escucharon, aprendieron, y ellos después escribieron lo que ellos vivieron, o bien otro que anduvo con ellos también lo escribió. Y es los escritos que nos han llegado. Esa es la forma en que Dios nos ha querido revelar su voluntad y mostrar el camino. Y así como la señora, les digo, que me dijo: pues vámonos derecho, hay que irnos derecho, ni para arriba ni para abajo, vámonos derecho. Porque así vamos a llegar a ese lugar. ¿Okay? En Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Observen aquí nuevamente, aclara: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Por aquí hay sillas, aquí hay dos, ahí hay otra. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento, que es pues una base, ¿ok? Una base. Y entonces edificar, o sea, como que construir a partir de allí. Apóstoles y profetas. Ya están formada la Biblia, el canon, el Antiguo Testamento, profetas, del Nuevo Testamento, para acá, apóstoles. Y ya están. Edifíquense allí. O sea, ahí está la base. Ahí están las palabras de Dios. Ya no tenemos que esperar que aparezca un ángel y que nos revele cosas, como con los mormones que dicen otro testamento. Ahí a José de Smith dicen que se le apareció el ángel Moroni, el diablo pues, pero bueno, el ángel Moroni, y que le reveló el otro testamento, que este testamento fue para América. Bueno, pues obviamente no es Dios. Dios
Él solamente a los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, es la iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahí tenemos la base. La palabra dicha por los apóstoles y por los profetas. Tan seguro es la palabra dicha por apóstoles y profetas que Jesucristo declaró, y está registrado en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Ahora, si tú le preguntas a un científico que qué probabilidades de que mañana la Tierra se salga de su órbita o el Sol se oscurezca o que, vamos, ¿qué te dirían? No. ¿Qué probabilidad hay de que mañana pase algo con el Sol y la Tierra y los cielos de que dejen de existir y dejen de seguir las leyes? ¿Qué crees que te diría? Pues si existe una probabilidad sería del 0.0001%, o sea, pequeñísima. Y bueno, y Dios dice que es más fácil que eso suceda, que la Tierra se pudiera salir de su órbita y que el Sol se apagara, a que su palabra se deje de cumplir. ¿Cómo ven? O sea, tan seguro es su palabra, la palabra de Dios. ¿No hay otra cosa más segura? No hay otra cosa más segura que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nuevamente, alguien dirá, no, pues que es tu fe. Pues sí, es nuestra fe. Y bendita fe, porque Dios vive. Ajá. El que no quiere creer, que no crea. ¿Sí? Nosotros creemos y eso es lo más seguro. La palabra de Dios. ¿Okay? Pero otra vez, la palabra de Dios ahí está. Pero entre que la palabra de Dios sea segura y que tú te salves, hay algo muy importante que se llama interpretación. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Ajá. Por eso nuevamente la importancia de la interpretación bíblica. ¿Ok? Vemos que aquí en esta ilustración que les di, ¿ok? Aquí, pues vemos muchas partes de debilidad. Fíjense, aquí, de acá para acá, pues ahí no hay pierde. Dios habló a los profetas escribieron, los apóstoles escribieron, y ahí no hay problema. ¿Ok? Ahí no hay problema, pues. Porque Dios, lo que les dijo a los apóstoles, lo que dijo a los profetas, se quedó registrado. Ahí está. Pero el problema empieza desde por acá, para allá, porque vienen traductores. Y entonces ya en la traducción, pues ya por la diferencia de lenguajes, ya viene entonces a no entenderse claramente. No entenderse claramente lo que les decía cuando la señora me quiso decir, derecho, no suben ni bajen. Y pues yo entendí por derecho otra cosa. Ella pensaba una cosa y yo entendí otra cosa y por eso entonces me fui para otro lado. ¿Sí ya se entiende? Así también, el lenguaje original fue uno y las traducciones nos llevan y nos pueden llevar a decir otra cosa. Podemos entender otra cosa. Es un punto real de debilidad. ¿Ok? Otra vez. Sí. No hay que ser necios ante esto. Existen de manera natural los puntos reales de debilidad. ¿Okay? No hay ningún problema. ¿Okay? Tenemos que aceptarlo. Luego viene acá y luego también acá predicadores, pastores, evangelistas y lo que sea, que agarramos las traducciones e interpretamos nuevamente otro punto de debilidad. ¿Es real? Es real. Y no solamente eso, luego también el oyente, cómo está entendiendo. Pues una cosa es de que éste le quiera decir algo y otra cosa es cómo lo quiera interpretar. Entonces pues viene a ser un problema. Al menos 3 etapas de debilidad podemos encontrar. ¿Ok? Pero bueno, pues Dios obviamente lo sabe y vemos ejemplos de que pues esto ha sucedido y que tenemos que entenderlo. Es como cuando vas por un camino y te dicen, sigue este camino, nada más que vas a pasar por lugares, en uno donde
baja un arroyo grande y casi no se ve la carretera, pero tú síguele ahí, por ahí pasan los carros, ¿no? Ten cuidado, un punto de debilidad. Ajá. Y así te siguen, vas a pasar por otro camino y pues ahí hay muchas curvas y ten cuidado ahí porque ahí luego te puede ganar la curva, o sea, cosas así, ¿no? Bueno, pues hay que entenderlo, hay que conocer el camino por donde estamos transitando. La primera parte de debilidad, en esto los escribas, intérpretes y doctores de la ley y traductores, Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Dios hablando y reconociendo que efectivamente los escribas ya habían modificado lo que Dios había dicho en la ley y que ahora ellos le estaban presentando al pueblo algo distinto al mensaje original. ¿Cierto o no? Entonces, y nuevamente, aquí cualquier persona que se quisiera creer muy inteligente diría: pues ¿qué Dios es ese? ¿Por qué no nos habla mejor directamente? Pues no, que manda profetas y deja que ahí metan mano y que modifiquen y eso. Es dentro de los planes de Dios. ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque Dios nos quiere probar. De otra manera dicho, si es que Dios se presentara ante ti directamente y te hablara y te dijera: yo soy Dios, yo quiero llevarte al cielo, y tú no tuvieras entonces ya la oportunidad de decidir y te quedas tan espantado y asombrado de ver a Dios y de manera que ya ya te lleva, pues entonces tú serías un autómata. Y Dios no quiere robots, ni piedras, ni animales. Dios quiere seres humanos pensantes que voluntariamente le entreguen su corazón. ¿De qué manera? Es esta. Si presentándote al mismo tiempo la palabra que vaya transitando de generación en generación y de muchas formas, para que entonces nosotros seamos probados y se manifieste quien realmente quiere, anhela estar con Cristo. Sí, es eso, y por eso tiene que ser así. En el ejemplo que te puse, para poder llegar allá, pues se requieren de alguna manera tres cosas. ¿Ok? Primeramente, se requiere que tú sepas bien a dónde llegar y quieras llegar allí. Nosotros iba con mi familia y queríamos llegar ahí. ¿Sí? O sea, incluso yo estaba pensando, no, pues, pues ya no hay gente, si no encontramos gente, pues me paro en un lugar y ahí nos dormimos. Ya que amanezca, pues ya, porque queremos llegar ahí, o sea, no me voy a regresar. Ya vine hasta aquí, no me voy a regresar. Yo quiero llegar a ese lugar, ¿sí me explico? Quiero llegar, queremos llegar, un anhelo de llegar, eso es lo primero. Segundo, un comunicador, alguien que te diga, ¿ya se entiende? Tercero, que interpretes bien. Y si quieren hay un cuarto, que obedezcas. Ya se entiende. Todos esos elementos para que puedas llegar allá. Entonces Dios lo ha dejado así, también con la escritura. En el cielo no va a haber nadie que no anhele llegar. No va a haber nadie que no anhele llegar. Sí, va a haber momentos de confusión y que voltees todo oscuro y digas: no, ya no sé ni para dónde ir. ¿Sí? Pero que digas: yo quiero llegar, no quiero regresarme. Yo voy a esperar a que amanezca y quiero llegar allá. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios busca. Él por eso nos prueba y por eso a veces permite que entremos a lugares oscuros, porque Él quiere probarte a ver qué tanto quieres llegar, a ver si es que tienes tú la paciencia para esperarte ahí, para esperar que amanezca, para que puedas ver. O ya te esperaste y ya te regresaste y después ya tengas el pretexto: no, pues yo sí intenté, no, sí, yo empecé a leer la Biblia, pero no, me confundí, no pude, yo mejor, ya se entiende. Buen pretexto, ¿no? No, tú no quieres llegar al cielo, tú no quieres llegar a Cristo. El que quiere llegar con Cristo, sí se va a encontrar así confundido y desesperado un momento, pero él dice: yo quiero llegar. ¿Sí? También así, pudiera no interpretar bien y después irse para acá, pero puede regresar y puede buscar, puede preguntar a otro, etcétera, de manera que el que quiere llegar va a entender después y va a interpretar bien correctamente. Y luego ya, y va a obedecer, por cierto, de acuerdo a lo que él entiende, obedece. Y eso es bueno. Dice
en el versículo 9 de Jeremías 8, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Si aborrecieron la palabra de Jehová, pues ¿qué sabiduría tienen? Nada. La sabiduría nos la da la palabra de Dios. Cuando una persona la aborrece, no tiene sabiduría. Pero observen otra vez aquí. Sí, ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es un punto débil en esta forma, en este plan que Dios dejó para que nos llegara la palabra de Dios. Tiene que haber intérpretes, tiene que haber traductores, ¿sí? Y es un punto débil, ya se entiende. Pero otra vez, Dios lo permite, es bueno que sea así, para que también el que busca haya, ya se entiende. El que busque haya. En Lucas 11:52 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Aquí nos habla de lo peligroso que es cuando alguien puede hacer una interpretación incorrecta, de manera que no puede entrar a la vida eterna e incluso impedir a otros que entren también a la vida eterna. Sí. Por eso también es muy importante, pues ahora sí, quién está siendo tu maestro, ¿verdad? De quién estás dejándote guiar. Porque también, si es que no te está enseñando bien, no te está interpretando bien, bueno, pues te puede llevar al voladero, te puede llevar a una calle cerrada, etcétera. Entonces, es muy importante aquí la interpretación y que alguien te esté guiando bien. La segunda parte de debilidad es los evangelistas y pastores y predicadores. ¿Ok? Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Esto se aplica tanto a traductores, los que traducen de los originales a los idiomas que hay, como también los predicadores, como también pastores y maestros, que ya agarran las traducciones y que dan mensajes al pueblo. También hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Entonces, pues, ¿cuántas veces se mezclan cosas de la Biblia con otras doctrinas y se mezclan y se quita esto, lo que dice aquí, la llave del conocimiento, la llave de la ciencia? Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Jesucristo es lo que decías, porque le decía a los fariseos y a los escribas que interpretaban la ley a su manera y que interpretaban lo de ese tiempo, la Biblia de ese tiempo, a su manera. Y decían, porque ustedes ni entran ni dejan entrar. Y así también vemos en la actualidad que se predican evangelios baratos, que se predican doctrinas que son más bien de psicología y metafísica que Biblia. Y entonces, ¿qué va a pasar con las personas que escuchan ese tipo de doctrinas? No se van a salvar, no se convierten. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues no van a entrar al reino de los cielos. Y las personas mismas que están predicando, pues a veces ni están tampoco en el reino de los cielos. Por ejemplo, también con los sacerdotes de la católica, lo mismo. ¿Qué les enseñan a las personas? Pues les enseñan a que van al cielo, a que van a resucitar, por ejemplo, a que son hijos de Dios, cuando ni el mismo sacerdote es hijo de Dios. Y a todos los filigreses que ahí están en sus cátedras y en sus misas, pues menos son hijos de Dios. Entonces, nada más se consuelan unos a otros. Y es lo que dice aquí: quitan la llave de la ciencia, porque ni ellos entran ni dejan que los demás entren, les impiden el paso. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es bien importante que nosotros podamos interpretar bien. Hay dos extremos, como lo he dicho otras veces, en cuanto a la interpretación de la doctrina, y es que se vuelve algo muy rígido
o se puede volver algo bastante suelto, relajado. En Lucas 11:46 dice, y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Qué es lo que veía Jesús aquí con los intérpretes de la ley? Que interpretaban y traducían sus escritos y los interpretaban y ponían reglas muy rígidas que luego ni ellos cumplían. Ellos no cumplían, pero sí obligaban al pueblo a que lo hicieran. ¿Y cuántas religiones también así caen en eso mismo? ¿Cuántas religiones caen así? Yo soy de casos donde el líder dice: hermanos, tenemos que ayunar 15 días, por ejemplo. 15 días, y pues todo, no, es que el pastor dice que 15 días tenemos que ayunar. Y ahí pues pobres filigreses están que ya no aguantan el ayuno, pero el pastor pues tampoco aguantó y pues ya faltó el ayuno, ¿no? Pero pues obviamente él no lo dice a los demás. Y entonces son cargas difíciles de llevar. Son cargas difíciles de llevar. Y otras cosas pues. O por ejemplo también con el diezmo, lo mismo. Y ahí tienen que dar su diezmo obligatoriamente, y aquí les pasan el sobre y tienen que depositarlo acá. Y cuidadito de que no lo des. ¿Okay? Y además no solamente el diezmo, sino que tu ofrenda y también todavía las cooperaciones, que para las misiones, que para los enfermos de esto, que para una ofrenda especial para el hermano, y todavía que viene un predicador, una ofrenda especial para el predicador, aparte de diezmos y todo. ¿Me explico? Y son cargas tremendas donde las personas realmente ya no saben ni dónde sacar. En una ocasión una persona decía que por ahí vendía cositas y dice: hoy solamente saqué lo de la congre, no sé ni dónde voy a sacar para comer. O sea, por las listas que llevaban, solamente saqué lo que tengo que dar para la lista, y mi comida ya no sé ni dónde sacarla. O sea, cosas así, ponen cargas difíciles de llevar a los hombres, pero ellos no quieren cargarlas. De esos de los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? ¿Sí? Da a Dios. ¿Sí? Y les pone, por ejemplo, el ejemplo de la viuda. Ella dio todo sustento, tú da también a Dios. Y pues las personas, pues sí, pues lo tengo que dar, ok. Y los predicadores de la prosperidad, hasta con un jet y con mansiones donde tienen de todo, y ellos viviendo bien, ¿verdad? Y los demás que estén dando, o sea, cosas así, de manera que se van a esos extremos. ¿Por qué? Porque están mal interpretando las escrituras. No están entendiendo lo que realmente Dios quiere decir. Lo que Dios dice es una cosa y lo que ellos están llevando al pueblo es otra. Hay una gran discrepancia entre lo que Dios dice, lo que Dios quiere y lo que el pueblo quiere entender. Y viene el otro caso, el otro extremo, porque siempre hay dos extremos. El otro extremo, donde todo like, donde haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y está el otro extremo. ¿Sí? El diezmo es un robo. Entonces no tienes que diezmar. No tienes tú que hacer nada, porque Dios, Él te acepta tal y como eres. Ni siquiera tienes que cambiar en esto, en lo otro, ni nada. Dios te acepta tal y como eres. Porque en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otro extremo es el libertinaje. Por decir que estamos en la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley mosaica, donde aquel que cometía adulterio lo apedreaban. Ahora no, no te preocupes. ¿Adulteraste? No te preocupes, Dios te perdona, ven. Y es más, si eras predicador y adulteraste, no te preocupes, Dios te perdona, tú síguele predicando y no hay problema, ¿sí? Y ya se para ahí el predicador adúltero: ustedes no se fijen en mí, ustedes miren a Cristo. Bueno, ya. O sea, sí, ya se entiende, el libertinaje. Entonces, ese es el otro extremo, pues. ¿Por qué? Por la mala interpretación. La Escritura nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que el pueblo tiene que escuchar.
tiene que escuchar el mensaje para que vayan derecho, ni para abajo ni para arriba. Tienen que ir derecho para que lleguen al lugar donde tienen que llegar. Pero por la mala interpretación, por predicadores que se muestran aquí, que se muestran aquí en Judas, que dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Sí, vivimos en tiempos en los que Dios ya no juzga inmediatamente un pecado, sino que Dios da oportunidad al arrepentimiento porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero eso no significa que Dios no se enoja contra los pecadores. Eso no significa que Dios no va a juzgar a los pecadores. Simplemente que Dios es paciente y Él da oportunidad a que se arrepientan. Es el tiempo de la gracia. Pero los malos intérpretes, ellos interpretan que ahora ya Dios ya no ve el pecado. Ya el adúltero ya no es adúltero, como te decía. Ya el ratero ya no es ratero. Ahora ya el estafador ya no es adúltero. Ahora el homosexual ya no. Ya no, estamos en el tiempo. Es que antes sí, ¿no? Pues el tiempo de Sodoma y Gomorra, no, pues si Dios los mató, es que Dios ahí sí juzgaba a los homosexuales. Ahora no, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Tú puedes ser homosexual y tú puedes adorar a Dios. O sea, cosas así perversas convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no interpretan adecuadamente. Cuán importante es la interpretación. Y cuando una persona recibe este mensaje, así le interpretan y la persona lo cree, ¿sí? Se imagina aquí en su cabeza, ¿sí? Lo que le está diciendo y lo interpreta. ¿Qué va a pasar? Pues se va bien contento diciendo, voy por el camino, y se va a encontrar, como en el ejemplo que te puse, con una calle cerrada donde no llegó al lugar que esperaba. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora la situación es esta, de que el camino no se distingue, y como no se conoce el camino que debe haber allá adelante, pues entonces tú dices, de acuerdo a la información que recibiste o que tú crees haber entendido, vas y dices, voy bien, hasta que llegas al lugar. Por eso también en Mateo 7:21 nos dice la Escritura que de los que estaban siendo juzgados por Jesús, de ellos se sorprendieron cuando Jesús les dice, yo no los conozco. Pero Señor, si tú estabas con nosotros, predicaste en nuestras plazas, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Señor, ¿cómo es posible si estamos en el camino? Como que no puedo creerlo que lleguemos a un lugar donde ya no podemos pasar. No los conozco. Así ya me explico. Ellos no se daban cuenta que iban por mal camino. Entonces, cuán importante es, pues ahora sí que humillarnos delante de Dios, decirle, Señor, enséñame a entenderte bien. Enséñame a entenderte bien. Porque como en el ejemplo que te puse, la mujer pues me quiso explicar bien, simplemente yo no la entendí. Dios, Él tiene buena voluntad, Él te quiere explicar bien, Él nos quiere explicar bien. El problema es de que a veces no se interpreta correctamente y las personas van por mal camino. Créeme que eso para mí, yo como predicador, eso para mí es bastante importante, ¿sí? Y yo le pido a Dios, Señor, háblale a tu pueblo, lo que tú quieres. ¿Qué quieres, Señor, hablarle a tu pueblo? Esa es mi oración de todos los domingos. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Qué quieres tú comunicarle a tu pueblo? Porque no es lo que el predicador quiera, es lo que Dios quiere transmitirle a su pueblo. Para que el pueblo sea guardado, para que se vaya en camino derecho y llegue al lugar, allá al lugar que está más allá, pero al que Dios nos está llamando. Tenemos que llegar ahí. Dios quiere que lleguemos. Tenemos que interpretar bien las cosas. Lamentablemente mucho pueblo, cristiano, mucho pueblo está siendo extraviado. ¿Por qué? Porque no interpretan bien las cosas. Por eso muy importante es que nosotros estudiemos la Biblia con buen corazón para interpretar bien las cosas. Tenemos aquí un ejemplo de cómo Jesús reprendía a los que no interpretaban bien. Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuántas personas se aferran a sus tradiciones? Se aferran a sus tradiciones. Las tradiciones que pueden ser desde la religión católica, ¿cierto o no? Hay personas que no pueden, ¿cómo? Dejar de celebrar la Semana Santa, no, o sea, pues no, son tradiciones que no. Sí, como me platicaba apenas de que fuimos allá, el yerno del hermano Julio, que en su pueblo pues hay religión católica que está colugada con esta
coluida con el gobierno, o sea, manejan lo de usos y costumbres. Entonces el gobierno es catolicismo, ¿me explico? Entonces pues hacen cosas que mezclan pues con las cuestiones civiles y religiosas. Entonces ahí los evangélicos tienen que entrarle ahí, porque si no, pues prácticamente los destituye, ¿no? ¿Sí? Entonces pues la gente sigue eso. ¿Por qué? Por miedo a que le quiten su casita, tal vez su terreno, qué sé yo, o le nieguen privilegios. Entonces vemos cómo la tradición se vuelve más fuerte que el mandato, que el mandamiento de Dios. Y Jesús es lo que reprendía. Si Jesús fuera ese pueblo, ¿qué crees que pasaría? Reprendería a las autoridades de ese pueblo. Eso sí lo matarían, pero al menos lo reprendería. Es lo que hace falta, cristianos que amen más los mandamientos de Dios. Cristianos que amen más a Cristo por arriba de las tradiciones y por arriba de sus pertenencias. Eso es lo que necesitamos. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cosas que incluso pues, son buenas. Dime, ¿a poco es malo lavar los jarros? Lavar los vasos para beber. ¿Es malo? Pues no es malo. El problema es cuando se impone como una ley. Cuando se pone como una ley y se le acusa a pecador a aquel que no guarda esa tradición. Ese es el problema. Son tradiciones que se ponen por arriba del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por la mala interpretación. ¿Sí? O ya sea que se vayan a una ley rígida como la mosaica, o sea que se vayan a libertinaje donde no hay ley, dicen. Y vivimos en la ley de la gracia. Vivimos en la ley de la gracia, en la ley de la libertad, en la ley de Cristo. Hay que interpretar bien para poder vivir bien y para poder ir caminando derecho, para poder llegar al lugar donde Cristo nos espera. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Tiene una tradición nada más? Es que estás sirviendo en el templo, entonces pues dile a tu papá que no puedes acompañarlo, no puedes obedecerle porque estás sirviendo en el templo. Entonces abrogaban el mandamiento de Dios por esa tradición que habían impuesto. Y a lo mejor lo habían puesto ya en el Talmud, ¿verdad? Es que aquí el Talmud, los ancianos y los intérpretes y los traductores, aquí dijeron que pues ya no es necesario que, ¿sí? Intérpretes malos, que iban por arriba del mandamiento de Dios. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces Jesús aquí condenando a los intérpretes de la ley, a los que enseñaban Biblia de ese tiempo, pues, cuántos errores se cometen. Y otra vez, un predicador tiene que ponerse a temblar cuando predica, porque sabe que pudiera malinterpretar y pudiera mal enseñar, si me explico. Y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y cuídate de lo que enseñas, porque de esa manera salvarás a muchos. La tercera parte de debilidad, pues es el mismo entendimiento del congregante. El mismo entendimiento del congregante. ¿Ok? En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya podrán imaginarse aquí la angustia de Jesús cuando Él estaba diciendo y los otros, como oídos, no entendían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pues ¿en qué lenguaje les hablaba Jesús? Bueno, se dice que Jesús hablaba en su mayoría el hebreo, pero estos eran judíos que también conocían el hebreo. De hecho eran bilingües, se hablaba el hebreo, el griego, incluso se mezclaban palabras en arameo, como ahorita mezclar palabras en inglés en nuestro lenguaje.
Y el problema no era literal, no era que hablaran en lenguajes distintos, no. El problema es de que no podían entender la voluntad de Dios cuando Jesús les decía. Y ellos seguían aferrados de que eran descendientes de Abraham y por lo tanto, pues ¿cómo iban a ser esclavos si ellos eran descendientes de Abraham? Ellos no eran esclavos y no entendían por qué Jesús les decía que la verdad les iba a hacer libres. Entonces, un problema es que las personas no pueden entender. No pueden entender lo que se está diciendo, lo que dice la Escritura, lo que el Espíritu de Dios. Ahora, es bueno pues que nosotros entendamos en el Espíritu, no lo que dice a la letra exactamente, sino más bien en el Espíritu. Muchas veces lo he dicho, incluso en el estudio del viernes que llevamos, del viernes de Biblia, lo hemos visto. ¿Sí? Aquí a la letra dice esto, pero ¿cuál es el espíritu del mandamiento? Es este. Entonces hay que entenderlo en el espíritu. Y eso es muy importante, porque si es que se entiende solamente a la letra, podemos extraviarnos y podemos irnos por un camino que no es el correcto. Tenemos que entender bien. ¿Cómo interpretar bien? Pues tenemos que empezar con un corazón quebrantado. Porque dice en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito, o sea, afligido, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Dios desprecia al soberbio, rechaza al soberbio. Aquel que se cree mucho, que dice, la Biblia, cualquier cosa. No, Dios no acepta ese tipo de gente. Dios quiere una persona que realmente se vea necesitado y que diga, enséñame. Y para eso entonces la persona necesita saberse perdido, como otra vez en el ejemplo que te puse. Para que pudiéramos preguntar y ahí insistir, estuvo tocando mi esposa ahí mucho tiempo, es porque no sabíamos dónde ir. Alguien tiene que decirnos. Dios quiere así un corazón que esté dispuesto a recibir ayuda. Ayúdame. ¿Sí? Hay personas que incluso nunca te preguntan nada, nunca mencionan nada. Ellos saben todo y conocen todo. ¿Sí? Bueno, pues ese tipo de personas difícilmente va a llegar al lugar donde Dios lo está llamando. ¿Por qué? Porque no van a interpretar bien. ¿Y por qué no van a interpretar bien? Porque tienen un corazón soberbio y duro. Tienen un corazón que se justifica a sí mismo y que dicen, no me importa. Esa es su opinión. Es lo que él dice cuando a veces Dios te está mandando un mensajero para que tú entiendas bien la voluntad de Dios, etc. Entonces lo primero es un corazón humilde, contrito y humillado, porque ese es el que no desprecia a Dios. También vemos aquí en Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sí. Hay muchas voces, hay muchas religiones, hay muchas doctrinas. Tú puedes irte a la religión que quieras, puedes irte a la agrupación que quieras y a leer el libro que quieras. ¿Ok? Es voluntad de cada quien. Pero si quieres tú entender la palabra de Dios, el mensaje de Dios, tienes que querer hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que querer hacer la voluntad de Dios. Porque si tú no quieres hacer realmente la voluntad de Dios, te vas a meter a cualquier grupo donde te traten bien, donde te abracen, donde te digan que eres la persona más especial del mundo y te vas a sentir bien y ahí te vas a quedar aunque te estén llevando al matadero. ¿Sí me explico? Te van a engañar. No vas a interpretar bien, vas a interpretar incorrectamente. Para que puedas interpretar bien y puedas incluso darte cuenta de si se están engañando o no, tú debes querer hacer la voluntad de Dios. Y tú te vas a dar cuenta si lo que te predico es de Dios o te hablo por mi propia cuenta. Es lo que les decía Jesucristo.
tiene que ver con una voluntad, un querer hacer la voluntad de Dios. Ya se entiende. Nuevamente te digo en el ejemplo que te puse, ¿sí? Querer llegar a ese lugar, ¿sí? Viajamos ya de muy lejos y no nos vamos a regresar. Sí, sí, ok, a lo mejor nos quedamos aquí, pasamos la noche aquí en la camioneta y esperamos a que amanezca porque queremos llegar allí. Es un deseo fuerte, querer hacer la voluntad de Dios para que tú puedas interpretar bien. Ajá. Y entonces, otra vez, ¿sí? En esa búsqueda, en ese anhelo, entonces tú ves ahí a alguien para preguntarle y corres inmediatamente. Dígame, ¿voy bien? ¿Estoy bien? Sí, ya se entiende. Hay gente que nunca pregunta. Has de estar bien entonces. O no quieres, no anhelas llegar con Cristo. Sí, ya se entiende. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os guiará, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. O sea, que tenemos la promesa que el Espíritu Santo Dios lo ha dejado precisamente para revelarte, para guiarte, para darte la interpretación correcta de manera que tú conozcas la verdad. El Espíritu Santo es el encargado de llevarte a la verdad y guiarte y llevarte al lugar donde Cristo te espera. ¿Ok? Entonces vemos aquí que realmente Dios no solamente tiene buena voluntad, Él ha hecho todo para que una persona que anhela llegar con Él, Él pueda hacerlo. No va a haber pretextos. Ninguna persona, ningún individuo, el día del juicio le va a poder decir: Señor, yo anhelé con todas mis fuerzas conocerte, hacer tu voluntad, conocer tu voluntad y llegar al cielo, y no pude. Nadie le va a decir: Cristo, tú eres un mentiroso, no anhelaste realmente. Porque yo dejé mi Espíritu Santo para que te guiara la verdad. El problema es de que tú te gustaba el pecado y te gustaba la mundanalidad, y por eso el Espíritu Santo no te guió. Ese es el problema. Y además, dice también en Hechos 5:32, que complementa esto: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? ¿Y cómo le hago para que el Espíritu Santo me guíe, para que esté conmigo? ¿Qué dice aquí? Obedece, obedece. Pero si tú no tienes las ganas de obedecer, no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces no vas a interpretar bien. ¿Sí? O sea, todo está relacionado. Ajá. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios no tiene ganas de obedecer, y entonces el Espíritu Santo no lo va a recibir. Y si no recibe al Espíritu Santo, ¿quién lo va a guiar a la verdad? No, se va a confundir, se va a meter en esta religión, ya le hicieron daño. O sea, porque él mientras se sentía bien, no, pues creo que aquí todos me aman, todos me miran bonito, ¿sí? Pero alguien le hizo feo, no, mejor me voy a un cambio de religión, me voy para allá. Y puede andar de una religión a otra, y al final puede confundirse y decir: no, pues creo que todos estamos en tinieblas. Pues sí. ¿Por qué? Porque nunca recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué nunca lo recibió? Porque nunca quiso hacer la voluntad de Dios, ni nunca obedeció. No recibió el Espíritu Santo, y entonces no interpretó bien y se confundió. ¿Sí entendemos? Por eso, ten deseos de hacer la voluntad de Dios. Obedece aún en las cosas pequeñitas a Dios, y entonces el Espíritu Santo te guiará, y entonces andarás en luz, no estarás confundido. Y entonces, ahora sí, entenderás el lenguaje de Dios cuando te dice: vete derecho, ni para abajo ni para arriba, y tú seguirás derecho, porque estás entendiendo e interpretando bien la palabra de Dios. Y por cierto, esto es más allá que de sensaciones. Cantamos un canto y luego explico.
rostro brillante más que el sol, su voz potente es, sus ojos llama en fuego son, su gloria incomparable es Rey de reyes de un reino que no es terrenal, y su trono abandonó y en hombre se transformó para revelarnos la verdad, y su vida perdió en la cruz para darme la vida a mí, siendo así como era yo, un inmundo pecador. Yo no lo entiendo, y su trono abandonó y en hombre se transformó para revelarnos la verdad, y su vida perdió en la cruz para darme la vida a mí, siendo así como era yo, un inmundo pecador. Yo no lo entiendo. Eres hermoso, Jesús. Eres verdadero, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Amén. Lo que quería decirles era de que cuando nosotros estamos interpretando bien, estamos siguiendo el camino, estamos en la verdad. Y el seguir la verdad, eso nos va a llevar hacia el lugar donde tenemos que llegar, o sea, con Cristo, a la vida eterna, a la resurrección. Y que no tiene que ver en sí mismo con el sentir, con que te sientas bien. Cuando íbamos bajando, en el ejemplo que les puse, cuando íbamos bajando en el camino, pues la verdad la noche estaba estrellada, la luna se veía a un lado de Júpiter, el fresco, los grillos cantando y todo muy bonito, pero íbamos en el camino equivocado. O sea, que es distinto. Tú puedes ir equivocado y con todo eso y sentir, Dios está conmigo. Ay, es que Dios me ama mucho, ya se entiende. Es que no es por sentires. Muchas personas se guían por sentires, donde me siento bien. Incluso algunos dicen, tú ve a la religión donde te sientas bien. No es de que te sientas bien, es donde realmente estés en la verdad. Donde estés en la verdad, ¿ok? Sí, si vas en la verdad también puedes sentirte bien, pero no es eso lo que te guía. Es de que tú estás siguiendo las instrucciones correctas de aquel que te está mandando. Por eso nuevamente usemos nuestro juicio. Veamos si realmente es lo que Dios quiere decir y síguelo. Y si tú sigues ahí, no importa aunque no sientas maripositas y aunque no sientas que te desmayes y no tengas sensaciones espirituales y sobrenaturales. Me explico. Tú guíate por la verdad y de seguro que vas a llegar a la vida eterna con Cristo Jesús, si sigues la verdad, no por las emociones y sensaciones. ¿Ok? Es lo que les quería decir. Y pues saludamos a quienes nos siguieron en esta transmisión 21 de agosto del 2021.
a María Alejandra Sámano Guerra de la Ciudad de México, Hipólito Morales de la Ciudad de México, Javier Cortés Ortega de Monterrey, Nuevo León, Cirilo Sánchez de Metepacho, Morelos, Patricia Aguilar Barrios de la Ciudad de México, María Isabel Camilo y también Isabela de Michoacán, Araceli Concha, que está en Estados Unidos, Dana y familia Vega Cortés de Maltrata, Veracruz, María Laura López Vasconcelos de Cunduacán, Tabasco, Roberto Carlos Vega de Maltrata, Veracruz, Mati López de la Ciudad de México, David Juárez en Apizaco, Tlaxcala, Candy López, Metepacho, Morelos, Mildred Mendoza, Cunduacán, Tabasco, Ailín Rodríguez Carmona de Tetla, Tlaxcala, Yolanda Lubiano en Ciudad Altamirano, Guerrero, Mónica Silva de Ciudad de México, Héctor Concha de Apizaco, Tlaxcala, Diana Camilo Lubiano de Cuautla, Morelos, y Ana Laura Rodríguez Silva de Valle de Chalco, Estado de México. Y también a ustedes gracias por estar aquí y por pertenecer a esta congregación. Dios les bendiga. Y si Dios permite, nos vemos en 8 días.